Saludos cordiales, estimados representantes, queridos estudiantes. Mi nombre es Fernando Villasís, soy docente de la Unidad Educativa Gran Colombia y el presente video es para socializarles la actividad a realizar el día de hoy, lunes 9 de noviembre del 2020. El tema de esta semana se titula Concienciar para conservar el suelo que pisamos y el agua que tomamos. Esta es la actividad número 1, que tiene como nombre Cuento sobre la conservación del agua y el suelo. Vamos a iniciar contestando en nuestro cuaderno de lengua y literatura estas dos preguntas. ¿Recuerdas 3 nombres de cuentos? Entonces ustedes van a ver si se acuerdan de algunos cuentos, poner al menos 3 nombres de aquellos cuentos que recuerden. Entonces esas serían las preguntas. ¿Cuáles son? Pues ahí los ponen, ¿no? El cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan diversas acciones en un lugar y tiempo determinado, ¿sí? Vamos ahora mismo a escuchar un cuento que ustedes lo deberán de leer. Este cuento se los pasaré mediante una imagen en el grupo de WhatsApp. Este cuento se llama La Tierra está triste. En este caso se los voy a proyectar para que lo escuchen, pero su labor, su tarea es leerlo ustedes de manera tranquila y con calma. La Tierra está triste. Un día en el universo estaba la luna conversando con el sol. La Tierra tiene muy mala cara. Tienes razón, está muy apagada. He oído que la gente que vive en este planeta no la cuida nada bien. Creemos que está enferma. Todos se acercaron al planeta para preguntarle qué le pasaba. Hola, Tierra. ¿Te encuentras bien? La Tierra la miró con los ojos llenos de lágrimas y no pudo contestar. ¡Nos estás asustando, Tierra! ¿Qué te sucede? Cuéntanos, Tierra, por favor. Creo que las personas no son conscientes del daño que están haciendo. La luna, el sol, las estrellas y las dos osas miraron callados esperando que continuara. Los hombres están quemando los bosques, talando árboles, llenando el mar de basuras, exterminando a los animales. El calentamiento global está deshelando mis polos. ¿Cómo no se dan cuenta? Están destruyendo la naturaleza. Unos niños que estaban jugando en la calle escucharon la conversación. Tierra, Tierra, no llores más, por favor. Díganme, pequeños. Nosotros te vamos a cuidar, no permitiremos que mueras. La Tierra entonces sintió un enorme alivio cuando vio la transparencia de sus ojos. Solo esperaba que de adultos no olvidaran su promesa. Qué bonita historia que nos hace ponernos de pronto a pensar en qué estamos haciendo con nuestro planeta. ¿Será que lo estamos cuidando o será que nos estamos despreocupando de él? Entonces ustedes ya escucharon la historia, igual la tienen que leer porque mediante esta historia nosotros tenemos que responder unas preguntas que les mostraré a continuación. Hay que contestar estas siguientes preguntas en el cuaderno de lengua y literatura. ¿Cuál es el título del cuento? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el nombre de los personajes? ¿Cuál era el conflicto o problema que había? ¿Y cuál es la solución al problema? Antes de ustedes contestar estas preguntas en su cuaderno de lengua y literatura, deben escribir este pequeño mapa conceptual que nos hace una representación de lo que es el cuento. Miren, el cuento, como bien decíamos en antes, es una narración corta en la que intervienen personajes. Está compuesto por 3 elementos, o 3 partes, que es el inicio, el desarrollo y el final. En el inicio siempre hay que dejar claro quiénes son los personajes del cuento y en qué escenario se va a desarrollar esta historia.
En el desarrollo se le da énfasis al conflicto o problema que se va a suscitar en el cuento. Y en el final se encuentra la solución al problema que estaba aquejando al cuento o a la historia que estamos contando. Entonces, no se olviden que este mapa conceptual debemos nosotros escribirlo en el cuaderno de lengua y literatura, porque este mapa conceptual nos habla de las partes y los elementos que tiene un cuento. Bien, vamos para entender cómo responder estas preguntas. Yo les voy a hacer un ejemplo con el cuento de Caperucita Roja. ¿Sí? Miren. El título del cuento, ustedes ya lo saben, este de aquí es Caperucita Roja. Ustedes tienen que hacerlo con el cuento que antes lo escucharon y que tienen que leerlo, que se los mandará al grupo de WhatsApp. Yo aquí con este les estoy haciendo un ejemplo para que ustedes puedan resolver con el que yo les envío, ¿no? Bien, entonces hagamos un ejemplo con el de Caperucita Roja. Entonces, el título del cuento, Caperucita Roja. ¿Cuál es el escenario? Pues ustedes saben que el cuento de Caperucita Roja se desarrolló o hablaba de que se desarrollaba en un bosque. Entonces el escenario es el lugar, el bosque. ¿Cuáles son el nombre de los personajes? Pues en este caso es la mamá de Caperucita, Caperucita, también está el lobo, la abuela y el leñador, que es el que la salva, ¿no? ¿Cuál era el conflicto o problema que había? El conflicto bien podría ser que a la niña, la mamá le advirtió que no debía hablar con extraños. Sin embargo, ella no hizo caso a su mamá y habló con el lobo, que era el extraño. ¿Sí? ¿Y cuál es la solución al problema? Perdón, ¿cuál es la solución al problema? Pues bueno, que a pesar de que el lobo estuvo a punto de comérsela, vino un leñador y la rescató y salvó a Caperucita, ¿ok? Entonces, aquí está respondido las preguntas con este cuento. Ustedes tienen que hacerlo con el cuento de La Tierra está triste, ¿ok? Bien, entonces no se olviden, eso va en el cuaderno de lengua y literatura. Responden en base al cuento de La Tierra está triste. Por último, como actividad adicional, vamos a leer el cuento del zapatero y los duendes. Este cuento se encuentra en la página 206 del libro de lengua y literatura. Y una vez que lo leen, que lo entienden, porque es muy bonita esta historia, van a resolver la actividad de la página 210 de este libro de lengua, que básicamente se relaciona al tema del cuento que hemos abordado el día de hoy. Bien, entonces esas serían las actividades para este día lunes. Les deseo un excelente inicio de semana. Pasen muy bien.